Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 3, versículos del 31 al 35. Esto es lo que hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Es continuación del Evangelio de ayer. Ayer Jesús hablaba acerca del pecado contra el Espíritu Santo. Pues bien, Jesús todavía se encuentra allí. Cuando nos dice hoy la palabra de Dios, llegan su madre y sus hermanos, y quedándose fuera, le envían a llamar. ¿Por qué? Porque hay una multitud al torno a Jesús en ese lugar y no pueden llegar hasta él. Por lo tanto, pues se quedan afuera y le envían a llamar, como dice el verso 31. Estaba mucha gente sentada a su alrededor. Le dicen: oye, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él le responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. A ver, vamos a analizar el texto. ¿De qué se trata aquí? Se trata de quién hace la voluntad del Padre. Y vamos a estos dos últimos textos. Porque Jesús responde en el verso 33: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados a su alrededor, dice: estos son mi madre y mis hermanos. Si paramos aquí, vamos a entender que los que están sentados en torno a Jesús, esos son, como bien dice el texto, son mi madre y mis hermanos. Pero no, el texto continúa, porque está vamos a decir, entre comillas. Dice: estos son mi madre y mis hermanos. Punto. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. O sea que ahí termina estos dos versículos, no solamente el 34, sino el 35. Quien cumpla la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Por lo tanto, los que estaban en torno a Jesús escucharon esto, pero no quiere decir que por el simple hecho de estar sentados ahí en torno a él, estos hacían la voluntad de Dios. Entonces, esto me hace recordar también, por cierto, aquella parábola que cuenta Jesús acerca de aquel padre que tiene dos hijos. No estamos hablando del hijo pródigo, sino de que le dice al primero hijo: ve a trabajar al campo, y este le dice: sí, padre, sí voy, pero al final de cuentas no fue. Después le dice al segundo hijo: hijo, ve a trabajar al campo, y este le dice absolutamente que no. Pero se arrepiente más tarde y al final de cuentas fue a trabajar al campo. Jesús preguntó: ¿quién hizo la voluntad del Padre? Y le respondieron: pues el segundo. Pues bien, muchas veces cuesta hacer la voluntad de Dios. Si muchas veces es difícil aceptar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios cuesta más. Cuesta más, porque sabemos quién está detrás. Sabemos quién impide y hace todo cuanto sea posible para que no puedas, tanto tú como yo, hacer esa voluntad de Dios. Por una parte, y por el otro lado, también es que cuesta hacer la voluntad de Dios. Pero cuando las cosas cuestan, es cuando realmente tienen verdadero sentido de sacrificio. Me cuesta, pero lo hago, porque estoy haciendo la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. Por eso es que cuesta. Entonces, ¿qué es a lo que me invita hoy la palabra de Dios por medio de esta lectura? Es precisamente esto de no aceptar solamente la voluntad de Dios, que de por sí muchas veces es muy difícil. Pienso en el caso de este basquetbolista Kobe Bryant, que ha muerto junto con su hija, y sé de otras personas también que iban acompañándole. Y cuán difícil es para la esposa e inclusive para las
hijas de Kobe Bryant aceptar esta voluntad de Dios. ¿Por qué sucedió esto? Pues no hay nada que Dios no permita y que no sea para bien, aunque en su momento no se entienda, no sepa uno. Según dicen por ahí los medios, que Kobe Bryant había ido ya a misa por la mañana, puesto que este era católico. Y bueno, al final de cuentas, pues pasó este terrible accidente. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer por medio de esto que ha pasado? De pronto no se entiende, pero más tarde podemos entender que esta fue la voluntad de Dios, aunque sea muy dolorosa para sus familiares e inclusive para muchos fans que seguían a Kobe Bryant. Pero, como dije antes, cuesta muchísimo aceptar la voluntad de Dios, pero cuesta mucho hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque nos estamos negando a nosotros mismos, y para que podamos negarnos a nosotros mismos, eso cuesta. A medida que nos vamos negando, a medida que vamos disminuyendo para que Él crezca en nosotros, como decía Juan el Bautista, es que vamos dando pasitos de fe y vamos creciendo poco a poco espiritualmente. Pero muchas veces no crecemos espiritualmente, y con situaciones terribles como esta de la que hemos hablado, muchas veces la persona se acerca más a Dios o se aleja definitivamente de Él, porque le culpa a Dios de todo cuanto acontece. De modo que, repito, no solamente aceptar la voluntad de Dios, sino que vamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Primero, que le conozcamos, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, si lo conocemos, lo vamos a amar. Y si le amamos, lo vamos a servir. Porque cuando verdaderamente se ama, no cuesta tanto servir. De modo que esto es a lo que me invita la palabra de Dios. No solamente aceptar su voluntad, sino a esforzarme por hacer la voluntad de Dios, que muchas veces, como he dicho antes, cuesta. Pero con todo y eso, hacer la voluntad de Dios, aunque cueste. Decía la Madre Teresa de Calcuta, hay que dar y hay que dar hasta que duela. Si no duele, entonces no estamos dando mucho. Si esto que hemos compartido aquí hoy en este sitio te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.